La liquidación es el conjunto de operaciones que debe realizar una sociedad que ha incurrido en causal de disolución, siendo esta la conclusión de la organización mediante las operaciones necesarias para dar por finalizados los negocios pendientes a cargo de la sociedad, para cobrar lo que a la misma se le adeuda o para pagar lo que deba, para poder vender todo el activo y transformarlo en dinero y dividir entre los socios el patrimonio que todo el resultado anterior. Es decir, la liquidación es una institución jurídica establecida para favorecer los intereses de los socios. La quiebra es un estado jurídico que no se produce por el hecho de que el comerciante cese en sus pagos, sino que requiere una declaración jurídica que lo establezca. Toda entidad jurídica, antes de que el juez le declare en quiebra, tiene derecho a solicitar que se le constituya en estado de suspensión de pago. Quiebra voluntaria. En cualquier institución que no sea una municipal o financiera, puede iniciar por nombre propio una petición de quiebra. La insolvencia no es necesaria para iniciar formalmente la quiebra voluntaria, ni la compañía tiene que haber incurrido en uno de los actos legales de quiebra. La quiebra involuntaria la inicia un extraño, usualmente un acreedor. Se puede iniciar una petición de quiebra involuntaria contra una empresa si se cumple una de las siguientes condiciones. La empresa tiene deudas vencidas por un valor que supera sus capacidades de pago y responsabilidad con terceros. Los acreedores que pueden aprobar que tienen reclamaciones sin pagar agregadas contra la empresa. La empresa ha incurrido en un acto de quiebra dentro de los 4 meses anteriores de la iniciación de la petición de quiebra. La quiebra fortuita es originada por una insolvencia que proviene de infortuitos casuales e inevitables, en el orden regular y prudente de una buena administración, que reducen el capital a una cantidad tal que tendría que cesar sus pagos. La quiebra culpable proviene de la insolvencia que surge por imprudencia o negligencia del administrador, pero sin que se haya tenido el ánimo de defraudar a los acreedores. La quiebra fraudulenta es producida por la insolvencia originada por actos o operaciones dolosas. También se considerará quiebra fraudulenta la de los agentes corredores, cuando se justifique que hicieron por su cuenta y en nombre propio o ajeno algún acto o operación de comercio distintos de los de su profesión, aun cuando el motivo de quiebra no proceda de estos hechos. Una empresa puede irse a la quiebra por varias circunstancias, las cuales pueden ser tanto internas como externas, es decir, algunas se gestan por una mala administración y otras por situaciones ajenas. Un mal manejo de las finanzas como gastos excesivos o inversiones mal enfocadas pueden llevar a una empresa al cierre. Sin embargo, también hay situaciones ajenas como por ejemplo una falta de demanda debido a las complicaciones financieras de los consumidores, como la situación que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19. Hay 2 formas de declarar una empresa en quiebra. La primera, cuando así lo solicite él o los dueños de la empresa. Sin embargo, también la pueden demandar los acreedores de la empresa ante la falta de pagos. Una vez que eso suceda, se dará un tiempo para ver si hay una conciliación con los acreedores o bien una prórroga para los pagos. De lo contrario, será decisión del juez ceder la quiebra de la empresa y dar paso al concurso mercantil. Una vez que se declara la quiebra de manera oficial, la administración de los bienes de la empresa pasa a manos de un síndico de quiebras. Dicho personaje debe ser nombrado en la sentencia donde el juez declara la quiebra de la compañía. A él se le dará el derecho de enajenar los bienes para venderlos y luego proceder con el pago de deudas. La iniciativa de declaración de quiebra puede partir de un juez, del comerciante deudor, de uno o varios de sus acreedores o del Ministerio Público. Si durante la tramitación de un juicio advirtiese el juez una situación de cesación de pagos, procederá a hacer la declaración de quiebra si tuviese competencia para ello, o lo comunicará urgentemente al juez que la tenga. Cuando el propio comerciante pretende la declaración de su estado de quiebra, deberá presentar ante el juez competente demanda firmada por sí, por su representante legal o por el apoderado especial en el que razone los motivos de su situación. Cuando el número de acreedores pasare de 1000 o cuando fuese imposible determinar la cuantía de sus créditos, bastará con hacer constar, con referencia al último balance de situación, el número aproximado de aquellos, el nombre y domicilio de los conocidos y el importe global de sus créditos. Si se trata de una sociedad, para que se le declare en quiebra deberá ir acompañada de una copia de la escritura social y de la certificación de inscripción en el Registro Público de Comercio. Cuando la declaración de quiebra es solicitada por uno o varios acreedores o por el Ministerio Público, también deberá hacerse por escrito y deberán demostrar que el deudor tiene la calidad de comerciante que ha cesado en el pago de sus obligaciones. Los acreedores que hayan solicitado la declaración de quiebra no podrán desistir de su demanda. La reestructuración de la deuda es un proceso mediante el cual se modifican los términos de un compromiso financiero, usualmente el plazo y la tasa de interés.
Cuando la empresa tiene dificultades o se ve imposibilitada para afrontar los compromisos según lo pactado, puede intentar reestructurar su deuda. La deuda se puede reestructurar de común acuerdo entre el deudor y el acreedor. En este caso, la reestructuración de la deuda es una renegociación. A nivel de las empresas, en muchos casos para los acreedores la reestructuración de la deuda es una alternativa menos costosa que la bancarrota. Además de los casos mencionados anteriormente, modificación de plazos, tasa de interés, etc., las empresas pueden ofrecer acciones a cambio de parte de la deuda. La figura responsable en cualquier compañía de velar por mantener una liquidez que permita afrontar los pagos previstos y garantice la solvencia de la empresa es el director financiero. En consecuencia, será esta la persona que detectará cuándo es preciso optar por una refinanciación o reestructuración de la deuda empresarial. Esta medida consiste básicamente en negociar la firma de nuevos contratos de préstamos bancarios u otros instrumentos de financiación, logrando mejores condiciones que los que ya tenga vigentes la compañía. A través de la firma de esos nuevos préstamos, la compañía puede saldar otros con peores condiciones, consolidar deudas anteriores o unificar las deudas para poder hacer frente a un único pago mensual, aunque ello suponga prolongar el plazo de vencimiento de la deuda. Reestructurar la deuda es negociar la modificación del contrato de préstamo u otro instrumento de financiación existente a fin de prolongar la fecha de vencimiento para el pago del principal, modificar la prioridad del pago u otras condiciones financieras. Normalmente se acude a esta solución cuando la situación financiera impide cumplir con los términos de financiación vigente. La reestructuración de la deuda empresarial es una estrategia ganar-ganar. A las entidades bancarias o entidades prestamistas les permiten recuperar su inversión sin tener que hacer frente a procesos legales y evitar sus costes. A las compañías les permiten afrontar préstamos morosos con mayor solvencia y sobre todo sin tener que bajar la persiana. Una compañía que legalmente haya sido declarada en quiebra voluntaria o involuntariamente incurriendo en uno de los actos de quiebra puede que se liquide. La liquidación de una empresa quebrada ocurre usualmente una vez que los tribunales hayan determinado que la reorganización no es viable. Para liquidar una sociedad deben cubrirse las etapas siguientes: preparación del balance inicial de liquidación, formulación de los estados financieros, balance final de liquidación, estado de resultados de la liquidación y estado del patrimonio de los socios o accionistas. Para iniciar el proceso de liquidación, los liquidadores deben elaborar un inventario y un balance que sirva de base del proceso. Para ello se debe regularizar la contabilidad, distribuir en su caso este resultado y cerrar la contabilidad. El proceso contable sigue las siguientes etapas: reapertura de la contabilidad, ajuste del activo contable al activo real. En esta fase se eliminan las cuentas con valor de realización nulo, las cuentas de compensación, amortizaciones y provisiones de activo, así como las cuentas de activo ficticio, gastos de establecimiento y resultados negativos de ejercicios anteriores. Venta del activo real y pago del pasivo exigible. En estas transacciones surgirán diferencias entre los valores contables y los de realización, regularización de las cuentas de gastos e ingresos derivados de la liquidación, así como la determinación del haber social resultante, reparto y cierre de contabilidad.